Hola, buenos días. Mi nombre es Eugenia Salas, soy miembro de APA y bueno, en este caso me toca conducir esta mesa. Quiero agradecer a Secretaría Científica por haberme convocado. Y bueno, en principio estamos saliendo por 4 canales o formas de participación de la actividad y por eso cuento con la colaboración de una analista en formación de nuestra institución que se llama Mariana Sinisi, que se va a encargar de coordinar las redes, y va a levantar las preguntas que surjan por YouTube y por Facebook y también coordinar las preguntas que aparezcan en el Zoom. Digamos, una incorporación nueva es que hay algunos miembros de APA que están participando en este momento en vivo en la actividad a través de Zoom. Y bueno, yo como estamos en Salón Butacas me ocuparé de las intervenciones que surjan levantando la mano. Bueno, le quiero agradecer a Guillermo que va a ocuparse de que todo esto funcione. Bueno, la actividad de hoy se llama Dora Hoy, la ética de la cura psicoanalítica interpelada, y es una actividad que va a implicar que veamos al principio de la actividad un video, que es un hallazgo de Marcelo, quien es el que se le ocurrió la actividad. Él descubrió el video, va a ser uno de los disertantes de hoy y convocó a Leticia para que sea un disparador de la discusión. Como hay tantos medios de intervención, les pido por favor que las intervenciones del público al final de la actividad sean breves e inconcisas, así puede participar mayor cantidad de gente. El video es un video que la directora se llama Kate Novak. Es un video que se filmó justo antes de que comience la pandemia y entonces el video no salió publicado y entonces en una sección del New York Times que se llama OpDoc surge vía online. Es un documental. La documentalista tiene varios documentales, este es el único que tiene en relación al psicoanálisis y es un video que dura 13 minutos, que toma el caso Dora y que bueno, espero que genere una linda discusión. Para no interrumpir el clima del video, después de que lo terminemos de ver, voy a hacer las presentaciones de los disertantes de la mesa, de quienes me acompañan hoy en la mesa, ahora. Así, después del video ya podemos salir con la actividad. El doctor Marcelo Tollos es médico psicoanalista, miembro titular de APA, coordinador del grupo de investigación Estilo, autor del libro Sustancia en Freud y en numerosos trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Y la otra disertante es la doctora Leticia Grosser Fiorini, que ella está por Zoom acompañándonos, es médica, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, directora de Comité de Estudios sobre Diversidad Sexual y de Género de IPA, profesora de la maestría Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad, Facultad de Filosofía y Letras, expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, directora de publicaciones de IPA y de APA, autora de los libros traducidos al inglés La diferencia sexual en debate y lo femenino y el pensamiento complejo, entre muchas otras publicaciones sobre feminidad, diversidad sexual y género y parentalidades no convencionales. Fue invitada a presentar en una de las conferencias principales en el Congreso Internacional de IPA Lo Femenino en Londres en julio de 2019. Bueno, Guillermo, el video. Sigmund Freud is one of the most revered and controversial people of the 20th century. Whether you like him or not, simply it's a matter of intellectual history. We have a lot to thank Freud for. He created a revolution in the way people think. Sigmund Freud's theory. I'm not a scorned woman. I think she was hysterical. Shrill and almost unhinged. Calm down, dear. Listen to the doctor. Open and lift it. Yep. It's kind of tickly. Sorry. Okay. Shadow here. Yeah. Coming from the lighting here. Right. So
I'm sorry. No, it's my fault. Is this your first film? Yes. Oh, wow. Oh, now I'm nervous. No. The patient, whom I will call Dora, was a girl of engaging looks. She was in the first bloom of youth, but she was a source of heavy trials for her parents. One day, her parents were alarmed to find a letter in which she said she could no longer endure her life. It was determined, in spite of her reluctance, that Dora should come to me for treatment. It started with my suicide note. No, it was before that, when my father decided we should all move to the mountains for clean air and tourists. For my mother, nothing changed. She still spent all day polishing. I don't know what she polished. But for my father, everything changed. Peppina had one of those plump asses that men love. And she was cool. She didn't care what kind of trash I watched or how much I smoked. I can't really blame my father for falling in love with her. Her husband was Hans. Hans was always nice to me. He used to bring me flowers and little gifts. He gave me this jewelry box once. I loved it. No one had thought any harm of it. The big event every year was this church parade. For some reason, all us Jews loved watching the priests and choir boys march by. Hans's office had the best view. He invited me to come watch with him and Peppina. But when I got there, he was all alone. He started closing all the shutters. I thought, how will we see the parade? Then he grabbed my wrist and pulled me up against him and started kissing me. I was 13. This was just the situation to call up a distinct feeling of sexual excitement. But instead, Dora had a violent feeling of disgust. I had on a brand new pair of sneakers. They were so stiff. I remember looking down and thinking they were stitched to the carpet. But then my feet started to move. I left the bathroom, went down the same stairwell, through the living room, and left the house. I remember being on the street and feeling an enormous sense of relief that I had escaped that house. For a very long time, I was too afraid and ashamed to tell anyone these details. After that, I'd make up excuses not to be alone with him. Stomach aches, homework, anything. Nevertheless, Dora continued to see him. Why in God's name would you ever speak to a man like that the rest of your life? I was afraid of retaliation. At 14, I was not able to make those kind of choices. Well, women are still labeled liars and troublemakers, and you just can't take a joke. I was scared. This was the governor. One of the things that I have come to understand about harassment, that this response, this kind of response, is not atypical.
And I can't explain. It takes an expert in psychology to explain how that can happen. She kept the little scene in Hans' office a secret. A few years later, Peppina had invited us to come stay at their lake house. It was one of those perfect summer days. Hans convinced me to go for a boat ride with him, and then we walked along the shore together. It was nice. He leaned in to light my cigarette. He had the smell, like sunscreen and pine needles. I remember exactly what he said. I get nothing out of my wife. I don't know how I found my way back. I went to my room and shut the door. But when I woke up later, he was standing next to my bed. I asked him what the fuck he wanted. Her behavior was completely hysterical. My father confronted him, and you know what he said? I cannot imagine anything that I said or did that could have been mistaken for sexual harassment. And then everyone turned on me. First, Peppina. Oh, it was so brave for this woman to come forward. Oh, give me a break. Then my father. I find the references to the alleged sexual harassment the product of fantasy. Her father told me, please, bring her to reason. Dr. Hill, there's a plot. I know that sounds crazy. You're probably thinking, my God, this poor girl is really flipped. But I haven't flipped, Dr. Hill. I swear, by all the saints, I haven't. Freud believed me. He actually believed me. He was the first one, the only one. I told him that Hans had given me a jewelry box once. I kept it on my desk for forever. Longer than I should have. Do you know that jewel case is an expression for the female genitals? Hans gave you a jewel case, so you feel you need to give him your jewel case. No way. It was becoming clear. For all these years, she had been in love with Hans. She was more afraid of herself and the temptation she felt. That is the thought which had to be repressed. No. Her no was only a sign of the severity of the repression. Now let me ask you this, though. You indicated that you repressed a lot. Look, she was down with it. You brought it on yourself. What does that make her? It makes her a slut, right? I said it again and again, but he wouldn't listen. Dora persisted in denying my interpretation. She was motivated by jealousy and revenge. Did it occur to you that people would suspect your motives? This whole 2-week effort has been a calculated and orchestrated political hit. It's simply dirty politics. Every famous, powerful, or wealthy person is a target. Are women born with a special gene for telling the truth and men with a special gene for lying? The fact that the hysteria has nothing to do with you means that we should ask, what's the hysteria coming from? I happen to know Hans, and he was quite young and attractive. You have to keep in mind this is law graduate from one of the 4 or 5 best law schools in this land. Ms. Hill was disappointed and frustrated that Mr. Thomas did not show any sexual interest in her. When I reported the problem, my supervisors didn't take it seriously. One of them told me I was giving sexual appeal to him. Her behavior must have seemed incomprehensible to Hans, from the innumerable signs that he had secured her affections. Did I send out signals when I went to his office to watch the parade? Or when I went out on the lake with him? I don't think so. No. Until finally, just when my hopes of a successful treatment were highest, she opened the next session with these words. I am done.
I left Freud, and it felt good to walk out of that dark cave. From those statues, always looking down on me, watching me like a ghost. I finished writing, and today I feel short of a drug. And then Freud embalmed me. I was his Dora, preserved like a dead animal and hung on a wall for study and observation. It is the subtlest thing I have written, and will put people off even more than usual. But one does not write only for one's time. Unable to control her own forbidden sexual desires, Dora falls into a powerful hysteria. Through Freud's genius, the roots of Dora's problem are completely revealed to the reader. Only my name isn't Dora, it's Ida. But none of that matters, because everyone knows me as Dora, Freud's hysterical girl. But was I really hysterical? Am I hysterical now? Bueno, Marcelo. Bueno, buenos días. Aquí estamos volviendo a casa, retornando a APA después del éxodo al que nos vimos obligados. Esto nos cuesta, seguramente nos va a costar, todavía hay mucha incertidumbre, pero bueno, acá estamos rodeados de pocos pero muy buenos amigos y con un gusto especial en estar de nuevo en el Salón MOM para retomar nuestras cuestiones, nuestros problemas y nuestros debates. Quiero agradecerle a Cristina porque le pareció interesante, como a mí, que este material podía ser exhibido y discutido. Decía Keki que yo lo descubrí, de algún modo para mí mismo lo descubrí porque fue en el curso de una actividad que, con un grupo de APA que integro, que se llama Debates, que hicimos en relación a la cultura de la cancelación y al problema de la cancelación, que yo me topé con este video, que después también lo hemos replicado en otros grupos, como el grupo Estilo, que yo coordino, que también me ha aportado interés e ideas para sostener la curiosidad y cierta idea de que es necesario discutir estas cuestiones entre nosotros, que nos llegan desde afuera, como decía Keki, no se trata de psicoanalistas los que han hecho este video, pero sí ha tenido repercusión en el medio americano sobre todo, y ha sido motivo de una discusión bastante acotada porque no se pudo ver en público, pero bueno, ustedes lo han visto, es un video muy bien hecho, y que, bueno, quiero comenzar lo que me parece interesante decirles con la cita de Freud con la que el video termina, que es de una carta a Flies, que le manda pocos días después de que termine de escribir el historial, donde le dice: creo que es lo más sutil que he escrito hasta ahora y que provocará un efecto más terrible que el habitual. Eso dice del caso Dora, y después agrega, como lo destacan en el documental, que él no está escribiendo solo para el presente,
sino que escribe para el porvenir, o sea, escribe para nosotros, escribe para que nosotros hoy lo sigamos leyendo y sigamos pensando, atravesado por esta lectura que nos da Kate Novak con su documental. Entonces, para abordar algo tan complejo, decidí empezar por lo que podemos llamar la realidad objetiva que tenemos entre manos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones objetivas de este material? Bueno, lo que hay que decir es que se trata de una ficción cinematográfica que, más allá de que, como todo documental, utiliza registros de crónicas periodísticas sobre acontecimientos históricos, no deja de ser un relato, una ficción. Entonces estamos, digamos, en primer lugar, frente a un relato que tiene una particularidad muy interesante. Se basa en otro relato, en aquel material clínico que Freud llamó caso Dora. Entonces, estamos en presencia de lo que a partir de Philippe Lyotard, desde fines de la década de los 70, principios de los 80, cuando se empezó a trabajar lo que él llamó la condición posmoderna, denominó un metarrelato. Un relato que se apoya y trata de explicar otro relato, y que no disimula, en este caso, el del video, su participación en lo que podríamos llamar el macrorrelato feminista, la denuncia de la violencia machista que ha iniciado el movimiento Me Too, y la llamada, como ya mencioné, cultura de la cancelación, un poco solapadamente, no tan directamente, creo que adscribe este relato a esa... Voy a usarla de una muy buena definición que dio un escritor argentino que se llama Enzo Maqueda en relación a la cultura de la cancelación, a la que adscribo totalmente, que dice que es una batalla cultural deseable, la cultura de la cancelación, pero que tiene consecuencias indeseables. Entonces, hay consecuencias indeseables de una batalla cultural deseable, en palabras de él, y yo rescato acá lo de batalla cultural deseable porque adscribo totalmente a que estos movimientos son una batalla cultural deseable. Entonces, volviendo a Lyotard, él habló de que le marcó que los metarrelatos tienen una estructura totalizante y que inevitablemente constituyen un sistema omniexplicativo, que esto es algo así como su destino. La función es establecer un sentido suficiente del problema en cuestión. Y eso se muestra con toda claridad en el material fílmico que vimos, y nos llega por la sucesión de imágenes y el entramado de imágenes, así como también por la palabra de esta Dora Centennial, también representada, que protagoniza el documental. Y es un relato que obedece a lo que yo llamaría la lógica de la denuncia social, a la lógica del hecho punible que no admite lectura desde la singularidad de cada caso, a lo sumo admite atenuantes. Estamos entonces frente a un primer punto muy importante, en el que el choque, que visualizamos un choque entre lo que entendemos como discursividad psicoanalítica, siguiendo básicamente a Foucault, y la ideología narrativa del documental. Es un choque muy fuerte. En ambos casos se usa la palabra, se usa la razón, pero en el psicoanálisis la usamos para ir más allá de ella, para ocuparnos de lo que no se dice en tanto es imposible de decir. La denuncia política, por su lado, apunta con su sostén argumental a descubrir lo oculto que es posible y que es necesario desocultar. Esta delimitación entre dos registros discursivos en cierto sentido incompatibles me parece imprescindible. Esta es una primera lectura panorámica que apunta a hacer esta delimitación que me parece muy importante marcar. Yendo ahora a algunas cuestiones más puntuales, a una visión un poco más micro. Frente a la ética implícita en la denuncia, que se apoya en una verdad que se construye social y políticamente, la ética del psicoanálisis es la del detalle, de la singularidad, de lo que llamamos muchas veces, creo, como usando un latiguillo sin advertir
todas las implicancias que tiene la lógica del caso por caso. Y Freud no hizo caso de la denuncia de Dora porque su deseo era escribir el caso Dora, para demostrar a la comunidad científica la eficacia clínica de la terapia psicoanalítica y en especial el fundamento teórico del sujeto del inconsciente que se obtiene del análisis de los sueños. Yo quiero resaltar entonces lo fragmentario del análisis de Dora como un tropiezo de este empeño sistemático del propio Freud. Dora fragmenta su análisis con él, diríamos, le cuelga la galleta al profesor, pero el profesor sabiamente aprende de ella. No hay mejor manera de leer lo que dice, tiempo después, le dice Freud a Grodek en una carta. Tengo un talento especial para conformarme con lo fragmentario. Creo que podemos intentar una intervención psicoanalítica sobre este documental, la que repare en la repetición de la posición enunciativa de la histeria, yo soy la víctima. En la redacción, es decir, creo que el documental, desde otra lógica, como traté de decir, y quizás sin advertirlo, repite a una Dora que se propone enunciativamente desde el lugar de la víctima. Entre la redacción del guión del documental y el texto freudiano pasaron más de 120 años. Este detalle no es menor en muchos sentidos. Por ejemplo, en su incidencia en la elección de los materiales fílmicos que se combinan con las palabras de la actriz, que insiste en que su nombre es Ida Bauer. Se combinan varios casos resonantes de abusos de mujeres por parte de hombres poderosos, sucedidos en las últimas décadas, consecuencias fílmicas de un Freud anciano, mucho mayor al que se ocupó del tratamiento de Dora. Es decir, por un lado, la saludable agitación promovida por el movimiento Me Too del siglo XXI, y por otro, secuencias de la Viena de la Belle Époque y de la Europa de entreguerras. Estas épocas distantes y distintas, pero con una Dora que asume en ambos casos una posición denunciante. Ida, Dora, denuncia a su padre y a Hans, que es el señor K. El binomio Kate Novak y Toni Vines, que es la actriz, o sea, Dora, denuncian a Freud. La pregunta acá, importante que yo me haría es, ¿denuncian también al psicoanálisis? Nuevamente, la torsión del discurso, lo que tempranamente Lacan llamara inversiones dialécticas y mucho después transformara en rotaciones discursivas, no opera en el discurso de la denuncia social. Entonces, esta Dora Centennial denuncia y busca venganza una vez más. Otra pregunta que dejo. ¿Quiere que los psicoanalistas hagamos justicia con Freud? Es decisivo que nos interroguemos sobre estos ajustes de cuentas con Freud, que los propios psicoanalistas en muchos casos pensamos que es necesario hacer. Voy a citar ahora algo que dice Harriet Wolff, a la sazón la actual presidenta de IPA, que no tiene importancia porque ella sea la actual presidenta de IPA, sino porque representa un modo de pensar muy importante, sobre todo en el psicoanálisis norteamericano. Dice, nuestras teorías y prácticas están forzadas, constructivamente, en mi opinión, a considerar el lugar de la cultura en el desarrollo individual y grupal. El enfoque psicoanalítico tradicional sobre el interior de la mente individual ha comenzado a cambiar para incluir un reconocimiento del impacto constitutivo de la cultura en el desarrollo individual y grupal. Me pregunto, ¿Freud no incluyó la cultura en su modelo de sujeto? Su insistencia en lo pulsional como base de ese sujeto, ¿excluye su construcción desde el otro? Hay otra cita que quiero compartir con ustedes, que es de un psicoanalista italiano un poquito más contundente, que dice que conceptos como, se llama Paolo Asone, el colega,
Dice, conceptos como transferencia, contratransferencia e inclusive inconsciente estoy traduciendo del inglés, se han dado a la luz del día sin un ordenamiento jerárquico del modelo del conocimiento humano, para concluir que el psicoanálisis está viejo y está enfermo. Esta postura suele seguirse de la recomendación de ajustar a este psicoanálisis viejo y enfermo a la neurociencia, por ejemplo, y a la formación de psicoanalistas al modelo universitario. Es lo que habitualmente ocurre. La inmensa mayoría de estos trabajos, vaya una particularidad muy notable, excluyen en su bibliografía y en su rastreo de investigación a psicoanalistas post-freudianos muy importantes. En primer lugar, a Lacan. Lacan es un ausente con presencia absoluta. Es una ausencia con presencia absoluta en estos trabajos, ¿no? Por supuesto, no solo Lacan, también otros autores sumamente importantes, post-freudianos como Green, Klein, generalmente no es mencionada tampoco. ¿Alguna cosa final, como para ir finalizando, sobre un supuesto Freud, o dónde estaría lo patriarcal de Freud en este discurso que nos transmite el video, en esta postura, y cómo lo podemos relacionar con la ética del psicoanálisis? El discurso psicoanalítico no es autosuficiente. Como cualquier discurso, es tributario de una falta que lo constituye. Lo que tal vez sea su especificidad mayor es que coloca esa falta en el lugar de la causa. Frente a la creciente tentación de completar o complementar o ajustar o tal vez disciplinar al psicoanálisis desde las ciencias sociales, incluida la psicología, y las ciencias naturales, ya mencioné a la neurociencia paradigmáticamente, me quedo con la idea de una modalidad psicoanalítica de pensar la subjetividad cuya autonomía no es ni mayor ni menor que la de cualquier otro campo disciplinar. Es una manera de ver las cosas. Es, como nos gusta decir a nosotros en nuestro grupo, un estilo. Y aquí me viene a la cabeza algo que le escuché decir alguna vez a Germán García, que me parece muy elocuente y pertinente. Él decía, no hay temas más o menos psicoanalíticos, sino una manera psicoanalítica de hablar de cualquier tema. Hay una manera psicoanalítica, podríamos decir, de abordar cualquier sujeto que acude a un psicoanalista. Damos por establecido que Freud respondía al modelo patriarcal de su época en tanto sujeto social, no tenía otra opción, tanto en la familia como en el medio académico, e incluso en el movimiento psicoanalítico que fundó. Era un patriarca. Pero no se puede decir lo mismo de él toda vez que se encontraba con lo real de su práctica. Cada vez que lo asaltaba lo real en el ejercicio de su práctica, no tenía una posición patriarcal. Lo que insiste, lo que cojea, lo que resiste, lo que se repite, lo que retorna como efecto de su posición de amo. Lo que retorna como efecto de su posición de amo, por ejemplo, en el caso Dora y de muchos otros de sus analizados, nunca fue desatendido por Freud. Freud no dejó nunca de escuchar los efectos del discurso amo y sus encarnaciones, incluida la propia. Siempre me llamó la atención que Lacan rescatara esta tolerancia freudiana con respecto a Dora. Como la misma protagonista lo reconoce, Freud me escuchó, fue el único que me escuchó. Alguna vez Lacan se refirió a esto como la piedad usó esa palabra de Freud con Dora, su trato delicado. ¿Cómo se combinan este trato delicado y cuidadoso con lo patriarcal abusivo que nos muestra el documental? ¿Acaso Freud no se diferencia del padre de Dora y cree en su relato? ¿Cómo influyó entonces la posición patriarcal freudiana en la conducción de este breve tratamiento que no llegó a los 3 meses? Creo que es la pregunta que nos interesa. Esa posición patriarcal, nunca diría abusiva, pero sí patriarcal, ¿cómo influyó en el tratamiento? La principal marca de la identificación freudiana con el padre es el famoso error técnico que él reconociera en la nota 7 al pie del epílogo y que consistió
a mi modo de ver, en la subestimación del eje femenino entre la madre y la señora K. Creo que el escotoma patriarcal de Freud, que él reconoce parcialmente, es haber desestimado la importancia de este eje, madre, señora K. Si no se puede entender esa figura deslumbrante de Pepina para Dora sin cotejarla con la figura de la neurótica de la neurosis de ama de casa que tenía su madre. Entonces, este eje es determinante en las dos modalidades que luchan por orientar el deseo de Dora. Esas dos modalidades son la de la venganza y la del amor. No se puede comprender la mirada deseante de Dora hacia Pepina, la mirada deseante que Freud finalmente rescata, ignorada olímpicamente en el documental en su relación amorosa con Dora. El documental no hace alusión a esta relación amorosa entre Pepina y la señora K, sin partir de esta madre masoquista y tiránica que le tocó tener a Dora. Para concluir, ahora sí termino. La ética del psicoanálisis es inseparable de lo que llamamos manera o estilo de abordar cualquier tema. Hoy, por ejemplo, las jóvenes como la Dora que nos muestra el film. Esta lógica, esta ética es tributaria de mantener en función, en todos los casos, lo que Lacan llamara deseo del analista. Yo me refiero al deseo del analista porque es el concepto que más me sirve a mí, pero ha habido muchísimos psicoanalistas que no son Lacan, que han planteado argumentos y conceptos en mucha conexión con lo que él llamó el deseo del analista. ¿Qué es esto, dicho de otra manera? Poner en función el deseo del analista es atenerse siempre a lo diverso, a la transmisión de la diferencia que identifica a un sujeto. Repito esto y con esto termino porque me parece esencial, ¿no? Siempre atenerse a lo diverso, a la transmisión de la diferencia que identifica a un sujeto. No quiero hacer más spoiler, pero eso es lo que precisamente llamamos estilo, la diferencia que identifica a un sujeto. Siempre, en mi caso, siempre me ha tenido a eso, creo, por lo cual no encuentro nada demasiado especial en lo que hoy es escuchar a este tipo de consultantes en la clínica como la que nos muestra el video. Y creo que nos abre esta postura una posibilidad muy amplia de trabajar con cualquiera de las modalidades de subjetividad que la cultura y el progreso, porque creo que ampliamente hablando se trata de un progreso, esta apertura y esta batalla cultural que se da en amplios segmentos y en amplios espacios de la sociedad hoy. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, Leticia, tu turno. Bueno, muy bien. Gracias, Marcelo, por la invitación. Conocía, digamos, había leído una reseña de este microfilm, pero no lo había visto, así que me resultó interesante y me resulta interesante poder compartir mis ideas. Como yo te había dicho, en realidad el tema que plantea se puede tomar desde muchos puntos de vista, el tema que plantea el film, y de hecho vos tomaste muchos niveles. Yo voy a tomar un nivel que a mí me interesa, que en parte ya lo había trabajado a raíz del tema del consentimiento. El consentimiento, digamos, también es un tema que está vinculado a toda la cultura de la cancelación y son cuestiones que se tratan más quizás en Estados Unidos que acá, pero que me parece que tienen mucha importancia en psicoanálisis, y voy a focalizar, es decir, yo no voy a hacer un análisis de todo lo que trae digamos, este relato, sino que voy a focalizar en 3 puntos. Un primer punto se llama el abrazo, y la idea es la siguiente. Bueno, sabemos que el historial clínico de Dora fue analizado y discutido desde muy distintos puntos de vista. Es una historia clínica, pero también es una narrativa de época, y en ese sentido también es un metarrelato.
Entonces, contiene elementos teóricos que revelan las ideas de Freud sobre la sexualidad y la histeria, pero también en un contexto familiar, grupal y social que transcurre en la Viena decimonónica y de principios del siglo XX. Entonces, yo voy a referirme específicamente a la escena del abrazo, porque revela para mí posiciones teóricas de suma importancia que me gustaría enfocar, digamos, desde lo que sería un psicoanálisis en la época actual, que no quiere decir que es otro psicoanálisis, pero que, digamos, hay miradas, digamos, que van cambiando, y desde conceptos que también fueron cambiando, desde el lugar de lo que sería el lugar de las mujeres y del deseo también de las mujeres, porque yo creo que aquí hay un punto importante que también es el tema del deseo. No solo el deseo del analista, sino cómo Freud, digamos, enfoca el deseo en las mujeres. Y entonces aquí, por supuesto, nos tenemos que referir a algo que ya fue trabajado desde otras disciplinas, que es la teoría del punto de vista, ¿no? Entonces, si recordamos nuevamente esta escena de la tienda, el señor K había arreglado todo para quedarse a solas con Dora. De pronto la estrecha contra sí y, como dice Freud, le estampa un beso en los labios. Para Freud, como también lo dice en el film, en una muchacha virgen de 14 años, esto tenía que provocar una nítida sensación de excitación sexual. Pero Dora sintió un violento asco y se alejó corriendo. Y a esto me voy a referir, y lo voy a tomar como una escena clave que se sostiene en otras escenas sobre el dualismo masculino-femenino. Freud señala que esa conducta es totalmente histérica, y para mí es un punto clave. Dice: yo llamaría histérica sin vacilar a toda persona, sea o no capaz de producir síntomas en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominante o exclusivamente sentimientos de displacer. Yo quiero destacar que yo tomo esta escena para discutir la propuesta freudiana de universalizar la reacción de una persona, de universalizar frente a una situación definida a priori como de excitación sexual. Por supuesto que ubicamos la escena en su época y también hacemos un juego con lo que actualmente podría ser considerado acoso y abuso sexual, ¿no? En la época de Freud. Por eso, en realidad, no había nada que denunciar en la época de Freud, porque en realidad era algo naturalizado. Por supuesto, aquí cabe pensar quién y desde dónde se define una situación de excitación sexual como un universal. En este sentido, advertimos la nota al pie de este texto, en la que Freud afirma que el señor K era todavía joven, de agradable presencia. ¿Acaso es eso suficiente para provocar excitación sexual? Además, ¿y si no fuera joven y de agradable presencia? Esto amerita pensar, primero, que está en juego también el campo de las identificaciones de Freud con el señor K. Segundo, esta afirmación se produce en el contexto del proceso de elaboración de su propia teoría, que no es neutra por definición, como no lo es ninguna teoría. Además, ¿acaso hay una verdad sobre el sí y sobre el no? ¿O hay que pensarlo en una trama de complejidades psíquicas y sociales más abarcativas? Ambas opciones también con sus zonas grises y complejidades psíquicas, sociales y legales. Entonces, nos adentramos a pensar en la complejidad del sí y del no. Me parece que este es un punto clave que surge de la escena del abrazo. Dora quería decir sí y dijo no. Entonces, sabemos que el consentimiento, lo mismo que el no, responde al derecho a decidir sobre el propio cuerpo y los propios deseos. Y el campo del deseo es más complejo que la pulsión que tiende a su satisfacción. A mí me parece que cuando Freud habla de que Dora tenía que haberse excitado, no está hablando del campo del deseo, está hablando del campo de la excitación. Entonces, yo creo que se trata de abordar las condiciones para ejercer el sí y el no.
que lo voy a abordar como categorías subjetivas que son muy complejas y que además han variado con las épocas y las diferentes culturas. Por otra parte, la escena de lo que hoy sería coerción sexual, en la época de Freud no lo era, o sea que había sido naturalizado históricamente. De tal manera que era una única forma de acercamiento, de seducción también de los hombres hacia las mujeres, y siempre fueron parte indiscutible de la masculinidad y la feminidad. Entonces, yo creo que para enfocar esto, digamos, esta escena, que es parte, digamos, de la propuesta del film, yo creo que hay que hacer un interjuego entre lo que podría ser las condiciones de la época freudiana y lo que podría ser una mirada actual, con todos los grises que hay en ambas épocas y en la que vos lo habías mencionado, Marcelo, ¿no? Entonces acá me parece que se hace imprescindible, y creo que este es uno de los, para mí, de los desafíos del psicoanálisis, desnaturalizar e historizar estos modos de relación, cuyos efectos se sienten hasta la actualidad. Porque bueno, sabemos que la estructura patriarcal de la sociedad se mantiene hasta la actualidad y convive, digamos, con otras formas, otras variantes, pero bueno, siempre en pugna. Este sería, digamos, un primer punto, que es el tema del abrazo. Digamos que me parece que es necesario enfocarlo analizando el punto de vista de Freud, independientemente, digamos, de que haya una condición histérica, haya habido una condición histérica en Dora, o independientemente de la histeria en general. Pero la histeria, a mi modo de ver, no es universalizable. Entonces, la propuesta de Freud tampoco es universalizable en el sentido de esta afirmación, digamos, tan fuerte de que toda ocasión de excitación, digamos, histérica, toda persona que en una ocasión de excitación sexual, digamos, sienta displacer. El segundo punto que quiero plantear, que se liga con el anterior, es el techo de cristal de la teoría, lo que llamo el techo de cristal de la teoría. Sabemos que el concepto de techo de cristal se aplicó a las restricciones que siempre se impusieron a las mujeres en el ámbito público. Eso, digamos, es un tema conocido. Pero nosotros podemos decir que el techo de cristal responde a una mirada androcéntrica sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Pero yo lo que me quiero referir es a poder extender, digamos, el concepto de techo de cristal como límite a ciertos aspectos de la teoría psicoanalítica que tienen que ver con la diferencia sexual, que tienen que ver con las posiciones, las llamadas posiciones masculinas y femeninas, independientemente de quién ocupe ese lugar. Entonces, yo creo que la relación sujeto-objeto está en juego, y que en la posición de objeto de deseo, que es la, digamos, característica que habitualmente se le da, digamos, a todo el que esté en posición femenina, no hay un sí y un no que sean posibles. Y entonces esto, digamos, de alguna manera se observa en la escena del abrazo, es decir, que no hay posibilidad de ejercer un sí y un no, sino que Freud está hablando, digamos, del sí, de lo que sería el sí de las pulsiones y el sí eterno del inconsciente, pero de esto quiero hablar después. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente, que Freud construyó una teoría que significó un cambio paradigmático en la comprensión del sujeto. Sabemos que el concepto de inconsciente quiebra la noción de sujeto de la conciencia, es decir, del sujeto unitario propio de la modernidad. Introdujo el reconocimiento de la sexualidad infantil perverso polimorfa, el concepto de pulsión, la fantasía inconsciente, en fin. Bueno, todos conocemos los aportes freudianos que yo creo, digamos, que realmente fueron un cambio de paradigma,
Pero esto no debería ser obstáculo para que se pongan en debate sus ideas sobre lo femenino, las mujeres y la diferencia sexual. Y en esto quiero insistir en que no hay teorías neutras, que todo analista aporta sus creencias, sus ideologías, sus prejuicios, sus teorías implícitas, y esto delimita y limita también sus capacidades perceptivas e interpretativas. Y entonces habría que ver cuánto de esto sostiene posiciones ya perimidas, digamos, sobre las mujeres e impide la construcción del sí y del no, que es parte, digamos, de lo que surge de la escena del abrazo. Entonces mi propuesta es que hay un techo de cristal en la teoría freudiana sobre la diferencia sexual, que yo creo que es necesario deconstruir, porque tiene efectos negativos en las problemáticas de muchas mujeres que se replican en la consulta clínica. Entonces, y creo que en este contexto también, en esta especie de construcción de un sí y un no freudiano, en este contexto es donde se construye la histeria femenina también como un universal. Entonces, yo diría, para ir resumiendo y pasar a mi tercer punto, que creo que el consentimiento, como bueno, aparece como problemática del abrazo, el consentimiento debería ser pensado como una construcción psíquica, lo mismo que el no. Es individual, pero no existiría sin lo colectivo. Y hay un trasfondo en la idea de que las mujeres deben ser sometidas e incluso que no saben que lo desean. Y esto está naturalizado. Por eso la necesidad de construir el consentimiento para las mujeres y todo aquel que ocupa ese lugar, ¿no? Y esto sí implica también cambios en la construcción de la masculinidad. Con esto entonces yo paso al tercer punto, porque quiero hacer quiero adentrarme en lo que sería la negación en Freud, tal como él la desarrolló en su artículo, y verla, digamos, como la veo yo, como una paradoja, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque creo que la subjetividad se construye paradojalmente, una paradoja en relación con el consentimiento. Entonces, como ya dije, creo que con excesiva frecuencia se dice que cuando las mujeres dicen no, en realidad es un sí. Y esto es parte de una creencia cultural que está fuertemente inscrita en las subjetividades, a partir de un supuesto sí que no estaría formulado. Por supuesto que esto responde a un imperativo cultural también, que apunta a sostener, digamos, las diferencias sexuales y de géneros convencionales, y también justificar, digamos, lo que sería la coerción sexual actualmente, ¿no? Y siempre. Entonces, yo creo que hay partes, digamos, de la teoría psicoanalítica sobre la diferencia sexual y sobre la histeria que sostienen esta narrativa, al convertirla en un universal sobre la condición femenina. Entonces me parece que ahí hay un punto, digamos, en el que hay que hacer una desarticulación, que por supuesto muchos analistas la hacen, pero no todos, y entender que la histeria en realidad está indisolublemente unida a esa convicción masculina de que un no es un sí, y si es necesario el sí hay que arrancarlo a la fuerza. Entonces, en este contexto, me parece que es absolutamente necesario revisar la homologación de histeria y feminidad. Esto tiene una larga historia. Foucault ya había hablado de la histerización de las mujeres en las sociedades modernas, herederas de las brujas del medioevo. Y yo creo que acá el biopoder y la biopolítica, como diría Foucault, están en juego, ya que esta histerización de las mujeres sostiene un determinado tipo de relación entre los sexos. Se trata de una relación jerárquica, desde ya, de dominación, que responde a un principio de disciplinamiento y control del cuerpo femenino. Y esto es muy importante, y yo creo que es crucial identificar su impacto en el psicoanálisis. Se trata de una especie de mandato de la cultura, podemos decir,
en que los cuerpos de la histeria son un producto de la violencia sistémica de género, y esto se expresa tanto en el plano intersubjetivo como transsubjetivo. ¿Por qué? Porque yo creo que el síntoma relegó tradicionalmente a las mujeres al lugar de la enfermedad y a inhabilitarlas para proyectos sublimatorios. Entonces, este fenómeno de histerización que decía Foucault diseña una feminidad construida sobre la base de un modelo de dominación que desde hace tiempo está en declinación. Y aquí entran, por supuesto, todos los movimientos sociales, el Me Too, Ni Una Menos, en fin, que ya conocemos, digamos, con todo lo que pueden aportar para mover estructuras que parecían inamovibles, y también, digamos, con todo lo que uno podría, digamos, poner en debate y discutir, como pasa con todos los movimientos. Pero creo que este fenómeno de histerización aún persiste bajo distintas formas, pero que también actualmente convive con otros modelos de subjetivación en las mujeres, variados, heterogéneos, que impiden justamente hablar de un universal aplicable a todas las mujeres. Entonces, en la clínica será muy distinto pensar en la histeria como equivalente de la feminidad que enfocarla como un fenómeno historizable cuyas determinaciones no son solo intrasubjetivas, funcionales y demás. Y en esto quiero, ya para ir terminando, quiero unir esto al concepto de deseo vinculado a la posición femenina, que no está, digamos, construido en el sentido de que en la posición femenina no aparece, digamos, el concepto de sujeto deseante. Es decir, más bien en general se habla de las mujeres como objeto de deseo. Entonces, bueno, ya había una filósofa española, Celia Moró, que ella dijo que justamente cuando se produce, digamos, todos los movimientos posteriores a la modernidad, donde se discute el concepto de sujeto, se deconstruye, digamos, el concepto de sujeto. Entonces, en ese momento la mujer todavía no había llegado a alcanzar una posición de sujeto. Es decir, que ahí hay una especie de contradicción y de paradoja que hace muy difícil, digamos, poder pensar y poder elaborar lo que podría ser la posición femenina como sujeto deseante. Y acá quiero recordar a Melman, que me parece que él hizo una puntuación que creo que es importante, y lo que él decía era que es distinto incitar el deseo para luego negarse, como una modalidad de funcionamiento de la histeria, que es sostener el deseo en una relación no jerárquica. Entonces esto diferencia la posición histérica de la seducción propia de las relaciones amorosas. Entonces por eso me parece necesario distinguir entre lo que sería atizar el deseo para luego negarse, característico de la histeria, y permitir, por el contrario, la emergencia del propio deseo como sujeto deseante sin que eso desvalorice a las mujeres. Todo esto está en proceso de cambio y creo que la escena del abrazo como escena paradigmática de alguna manera nos obliga a pensar, digamos, en todas estas derivaciones. Por supuesto que en el campo psicoanalítico hay interpretaciones muy encontradas sobre el tema, y algunos todavía buscan el sí escondido detrás de la resistencia hacia una violación. Puede haber placer y goce no reconocidos, pero es frecuente también la búsqueda del masoquismo femenino en los casos de coerción sexual, que a veces existe, pero no es la causa a priori. Y acá también quiero distinguir, porque Freud habla de excitación sexual, que hay que diferenciar la excitación propia de una estimulación sexual, podemos decir entre comillas técnica, de la emergencia del deseo en una relación consensuada, que es mucho más que la excitación sexual. Entonces, en base a estas paradojas, propongo una segunda mirada sobre el sí,
Y entonces propongo que hay que pensar en un sí que debe ser construido y que es distinto del sí del inconsciente, del eterno sí del inconsciente freudiano y de las pulsiones que tienden a la satisfacción, y que hay un sí que debe ser construido y del que también participa el preconsciente y el yo, que también son categorías para pensar en el consentimiento. Y con esto, por supuesto, estoy introduciendo también la segunda tópica. Entonces, creo que la escena del abrazo nos lleva también a pensar que hay distintos tipos de sí, que está el sí de Freud, que es el consentimiento histérico, lo que sería el consentimiento histérico, donde no puede ser sí, con todas sus ambigüedades, pero que también está el consentimiento mutuo como parte de los juegos de seducción, y también está el consentimiento naturalizado, en muchos casos de abuso y violencia sexual, donde la cultura de una determinada grupo social hace que esto esté totalmente naturalizado. Por eso esto nos lleva a revisar el concepto de sujeto, especialmente de sujeto deseante también para las mujeres, y reformular también la categoría de diferencia más allá de la diferencia sexual clásica, a lo que no me puedo remitir ahora, pero bueno, lo desarrollé en otras publicaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leticia. Bueno, la verdad que las dos posiciones me parecieron sumamente interesantes y con varios puntos en común. Me gustó mucho esto que trae Marcelo, como la diferencia entre la ética de la denuncia y como en la cultura de la cancelación versus la ética del detalle como una ética propia del psicoanálisis. Me gustaría por ahí que en algún momento profundice sobre eso. Y bueno, y esto que él trae de la diferencia entre, digamos que pensar la ética en psicoanálisis es inseparable de la idea de estilo, lo veo también que lo podemos relacionar con esto que trae Leticia en relación a repensar la idea de la diferencia, ¿no? Leticia hace mucho hincapié en algo que me parece sumamente importante, y es que en el video también lo que aparece es la narrativa de la época, donde las categorías son distintas, y bueno, trae esto de construir ciertos aspectos de la teoría freudiana, también dándole lugar a lo particular, que me parece que es un punto de contacto con la posición de Marcelo. Bueno, supongo que va a haber un montón de intervenciones del público, así que voy a darle lugar a lo diverso, pero bueno, antes, cortito, Marcelo, ¿querés decir algo de lo de Leticia? Hola. Bueno, primero agradecerle a Leticia que haya aceptado este diálogo, porque bueno, ella trabaja hace muchos años de manera muy fructífera en temáticas conexas, y me parecía que era alguien que podía aportarnos, como evidentemente sucedió, una lectura muy enriquecedora. Yo creo que sí, efectivamente hay algunos puntos de contactos y otros puntos, no diría de conflicto, de oposición, sino de cierta fricción interesante. Es un tema sumamente abierto. Yo no tengo, ni creo que se pudiera tener, digamos, de manera fructífera una posición muy acabada en muchos puntos, simplemente que se abren reflexiones muy interesantes. Yo creo que Leticia hace hincapié en la escena del abrazo, en la escena que en el documental también está, cuando Dora tiene 13 años o 14 años, y en esa postura que es la de Freud en esa época, en donde la pulsión está muy dominada en su pensamiento por el modelo biológico. Un modelo biológico que nunca abandonó, pero que en ese momento está muy poco matizado por otras, digamos, desarrollos que él pudo ir armando luego y proponiendo luego, como el modelo de fantasía. Estamos en la época previa a Tres ensayos, y hay todo un vector que podemos recorrer entre Tres ensayos y Pegan a un niño, por ejemplo, donde la fantasía va imponiéndole una gramática que tiene mucho que ver con el orden del significante a la pulsión. Pero es cierto que en ese momento, cuando él dice, digamos,
Es interesante. Él dice, sí es sí. O sea, si hay excitación, no puede haber asco. Si hay asco es que hay una represión, entonces hay una condición histérica. Es interesante cómo, a mi modo de ver, el psicoanálisis siempre navega entre dos aguas que son las del determinismo biológico, donde sí es sí y no es no, y lo que hoy estos movimientos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y digamos, permitir que la feminidad tome otros caminos y por supuesto responder a los abusos y a la cultura patriarcal, en donde se impone por motivos políticos esta idea de que el no es no. O sea, el no es no es una consigna política sumamente respetable y a la que yo adhiero, pero que no tiene que ver con el universo en el que trabajamos los psicoanalistas, donde efectivamente no podemos estar seguros que no es no, ni de que sí es sí. Y eso tiene que ver porque somos seres atravesados por el lenguaje, y el lenguaje es absolutamente indecidible en ese sentido. El significante no nos aporta una luz tan unívoca como para decir que sí es sí y no es no, y mucho más si estamos frente a un paciente que nos está hablando en transferencia, que es nuestro campo de acción. Ahora, es interesante, y lo del caso por caso vuelve a ser pertinente, porque no podemos discernirlo hasta escuchar a un paciente en transferencia. Por supuesto que están los demás campos donde la fijeza de lo biológico impone un sí es sí, un no es no, y digamos la consigna política también tiene que imponer con toda justicia para mí que el no es no. Pero eso tenemos que ver cómo refracta en nuestra clínica psicoanalítica. Siempre tenemos que ver cómo la historia, la cultura refracta, porque permanentemente está refractando. No hay manera de analizar a nadie que no sea en su contexto histórico. Esto es así. No, digamos, por lo menos a mí no se me ocurre. Así que bueno, muy interesante y no quiero abundar porque me interesaría que demos lugar también a las preguntas, ¿no? Que también me imagino que habrá. Sí. Leticia, ¿algo sobre la ponencia de Marcelo? Sí, bueno, esto sobre lo que dijo ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que en realidad, digamos, finalmente como analistas las cosas se definen en la singularidad de cada caso, lo cual no quita que el psicoanálisis también está proponiendo generalizaciones y a veces está proponiendo universales. Entonces, ese interjuego entre lo universal, lo particular y lo singular, es en ese interjuego donde nosotros estamos. Yo estoy hablando desde un punto de vista psicoanalítico, por eso tomé el artículo de la negación de Freud. No estoy hablando, digamos, del sí y el no como cuestiones políticas, eso lo quiero aclarar desde ya, porque si no estamos discutiendo en planos diferentes. Estoy hablando del sí y el no y las distintas variantes que puede haber, ya sea en la histeria, en los casos que no son histéricos, y cómo puede influir o no la cultura, por supuesto, pero también cómo puede influir en el psicoanalista y en la escucha del psicoanalista. El psicoanalista no es un ser, digamos, neutro, que está escuchando desde una teoría que es inmune a todo, que es absolutamente cerrada. Yo creo que no, que justamente hay un ida y vuelta que me parece que es necesario sostener, pero que esto se puede pensar también desde un punto de vista psicoanalítico, metapsicológico, y acá me parece que si hablamos de ética, digamos, hay distintos niveles de ética. Podemos hablar de una ética del deseo, también podemos hablar de una ética de la responsabilidad, y también podemos hablar éticamente de cómo influimos, en todo caso, desde Freud, porque estamos hablando de Freud, distintos niveles en los que Freud se fue profundizando su teoría, porque por algo también él introdujo la segunda tópica. Entonces todo esto hay que, digamos, considerarlo, y simplemente yo para cerrar, porque así escuchamos un poco los comentarios de los que están presentes,
me parece que el psicoanálisis no debería instalarnos en una posición de confort donde nuestra teoría, tiene todas las respuestas. Yo creo, y como decía Bourdieu, que en realidad toda teoría tiene que ser factible de ser analizada y discutida. Si nosotros no hablamos desde el psicoanálisis como una teoría cerrada y como una verdad absoluta, sino que nuestra propia teoría y además nuestras teorías implícitas deberían ser también puestas sobre la mesa y discutidas. Y que esto no es para mí, volviendo un poco a lo que decía Marcelo, no lo considero un ataque al psicoanálisis, ni lo que, plantean los movimientos sociales, académicos y demás. Al contrario, lo considero como un buen estímulo para que nosotros podamos enfocar en repensar algunas cuestiones que es necesario, analizarlas de otra manera. Bueno. Me había olvidado de algo, pero quedó en el tintero, seguramente se retomarán las preguntas, la cuestión de lo universal. Yo creo que nada que sea psicoanalítico pasa por lo universal, y que cuando yo decía que la teoría psicoanalítica no es autosuficiente y pone la falta como causa, quiero decir que la falta como causa es el permanente desmontaje de nuestros universales teóricos que cada paciente nos exige hacer en cada caso. O sea, trabajamos desmontando nuestras teorías permanentemente, lo que no quiere decir que no las necesitemos, ¿no? Lo que quería decir es que para darle cierta relevancia al aspecto literario que tiene el caso Dora, una amiga que cuando le comentaba sobre esta mesa me hizo saber, y se lo quería compartir con ustedes porque es muy interesante, que acaba de salir un libro, que es una novela que escribió la bisnieta de Dora, ¿no? Que se llama Katarina Adler, y que se llama Ida, o Aida en inglés, ¿no? Este librito, se los recomiendo, yo leí 100 páginas nada más, es bastante largo, pero es una novela, digamos, que recorre toda la vida de Dora de manera muy hábil literariamente. Bueno, ahora sí, Mariana. Activa el micrófono. Sí. Hola, sí. Bueno, realmente hay muchísima gente participando desde las dos redes sociales, Facebook y YouTube. Hay muchos saludos, mucha gente desde Córdoba, desde Junín, desde México, y voy a ir leyendo las preguntas, ¿no? O comentarios. Maybol Maldonado dice: el psicoanálisis trabaja siempre sobre la ambigüedad y la ambivalencia. José Martín Dávila León dice: ergo, la escena del abrazo no debe ser universalizable, sino analizable. Excelente, ya que el deseo no es universal. Alberto Cabral dice: mi impresión es que el sí y el no, más que construidos, están llamados a ser deconstruidos en un análisis. Esto es, hacer surgir cuál es la posición de deseo inconsciente que los sostiene. Sibila S.H. dice: recordaba que Freud estaba en esta época descubriendo la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. Freud, como dice Leticia, fue profundizando su teoría. Seguramente tenemos que seguir profundizándola. Muy interesante el video, como un puntapié para seguir pensándolo. Esto del excelente video lo han mencionado varios. Margarita Slack dice que parece que no se dice lo que conviene a la sociedad patriarcal de la época, de antes y de ahora. Y luego aclara: Dora tenía 13 años. Acuerdo que no es igual excitarse que desear. Ana Fabri recomienda un libro de Gabriela Insúa relativo a Dora, que es una lectura hereje en sus palabras. En este libro aborda el caso desde lo traumático y el abuso. Susana Lentino y luego Claudia Roqueta, que comparte este comentario de Susana, dicen: excelente Marcelo, el psicoanálisis no es patriarcal, esa es una lectura sesgada del mismo.
Y luego aclara que entiende la negación dentro de un discurso analítico. Patricia Day le comenta a Leticia y le dice: te agradezco plantear la complejidad que implica tratar de entender desde dónde se pone en juego cualquier representación. Desde el malestar es imposible negar que estamos sumergidos en culturas, lenguajes, idiomas, y escuchar cada situación es incompleto pero necesario, abrir y no cerrar. Y luego aclara: la contundencia de sostener ciertas posiciones epocales sostiene la clínica en axiomas que no se diferencian del modo religioso. No poder cuestionar es quedar atrapado en un solo discurso. Claudia Roqueta dice: al ver el corto me quedé pensando que si bien Freud atribuye un papel fundamental a la fantasía de seducción por sobre la realidad del acto del abuso, sin embargo, y aquí mi pregunta, ¿no será necesario, obviamente, siempre en el caso por caso, volver a creer a las histéricas como una manera de no retraumatizar al negar la efectividad del acontecimiento? Luego, claro, poder trabajar qué tramitación particular desde esa situación hace cada quien. Gracias por permitirnos pensar un tema tan actual. Después Mabel Maldonado comenta que este retorno de una Dora Centennial a través de la tecnología de la época actual podría deberse al carácter fragmentario e inconcluso del caso. Alicia Beatriz Giacuzzi dice: creo que es relevante la participación de los analistas en el ámbito legal jurídico en relación a las dificultades que presenta el aspecto del consentimiento por la complejidad implícita del sí y del no. Estos son algunos de los comentarios en Facebook, y luego en el chat, esperen que vuelva a verlos, en el chat del Zoom fueron pidiendo la palabra. Primero Sara Sussman, luego Liliana Pérez y por último María Teresa Calabrese. Bueno, adelante, Sara. Bueno, Breve, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la presentación esta, que me pareció sumamente rica, y dio la casualidad que este mismo mes, el 9 de mayo, yo fui invitada a Formación Permanente a hablar sobre Dora, y traje un tema muy parecido, o sea que traje el tema de el hecho de que, sí, lo llamé algo así como Dora en su tiempo y en el nuestro, parafraseando a Elizabeth Rudinesco cuando habla de Freud en su tiempo y en el nuestro. El tema de, cuando en la película Dora dice, Freud fue el único que me escuchó, yo disiento con esto, Freud no la escuchó. Freud no la escuchó a Dora, porque él se quedó con la demanda del padre. Él se quedó con que el padre pedía que no lo molestara. Y la demanda de Dora nunca fue escuchada. Esto es algo que le pasó a Freud con Dora y con la joven homosexual, que se quedó con la demanda del padre. O sea, el tema de la sociedad patriarcal. Es decir, como la palabra del padre tenía mucho peso y no pudo conectarse con la palabra de la paciente. Le pasó con las dos pacientes adolescentes que él atendió. Y otra cosa interesante es que, así como vos trajiste este libro de la vida de Marcelo, de la vida de Aida Bauer, hay una obra de teatro que escribió Hélène Cixous del año 1976, mucho antes que esta película, donde le da voz a Dora, donde la hace subir al escenario y donde Dora habla acerca de que esto que ella sufrió fue un abuso y que no fue escuchada por nadie. Sara, gracias. Gracias, Sara. Perdón, bueno, que hay muchas intervenciones en la cola. Está bien. En el Zoom, ¿quién seguía? Liliana Pérez. Liliana. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, gracias
las ponencias, muy interesante. Voy a tratar realmente de ser breve en un tema realmente muy complicado y muy complejo. Por un lado, quiero decir que el tema de la batalla cultural me parece, como dijo Marcelo, realmente imprescindible, y estoy absolutamente de acuerdo. El problema para mí se plantea cuando esas denuncias sociales se convierten en discurso amo, en un discurso hegemónico, entre uno de los discursos amos de la época. Y entonces me parece que caen y devienen en prejuicios sobre la sociedad. Este asunto de los prejuicios es otro capítulo, porque yo solo lo menciono, ¿no? Incluso, bueno, en el video se la ve, por ejemplo, a Pepina, realmente la degradación que hacen de Pepina, del traste grande, de todo eso, el mismo nombre. Bueno, la verdad que es, a mí me resulta bastante desagradable, ¿no? El uso que se hace de eso. Y después, en relación a lo que decía Leticia, a mí me llamó una cosa la atención de Leticia cuando habla de la importancia que tuvieron los descubrimientos freudianos como pulsión, inconsciente, las distintas fases de la libido, ¿no? Todo lo pregenital, que por supuesto todo eso se lee a la luz, desde el descubrimiento freudiano, a la luz de la lógica falo-castración. No femenino versus masculino, sino falocastración, que es lo que resignifica, digamos, todo lo que Leticia dijo, que Freud descubrió, y desde esa lógica de falocastración nos posicionamos los hablantes en relación a lo femenino y masculino, más allá de que se tenga o no se tenga pene. Esto por un lado, ¿no es cierto? Es decir, Freud no plantea una lucha entre los hombres y las mujeres, sino esta posición, que me parece que es uno de los grandes descubrimientos freudianos. Eso por un lado. Y otra cosa que quiero decir, es un segundo nada más, acerca del deseo, que ella dice que no se la toma a Dora como sujeto deseante. ¿Acaso la excitación sexual en el cuerpo no alude a una subjetividad? Hablamos de deseo inconsciente, no de lo que el yo consensúa con el otro yo, sino del deseo inconsciente. Bueno, lo dejo ahí, podría seguir. Gracias, Liliana. María Teresa. Bueno, ¿qué tal? La verdad, yo también me uno a las felicitaciones por este video, este hallazgo. Pero también por Secretaría Científica permitir este espacio, porque me parece que es muy interesante no tomar esto como un ataque a Freud, al psicoanálisis, sino poder ver a la luz de los cambios socioculturales, como decía Marcelo, hace 120 años de este historial, es decir, qué se puede ver y qué se puede aportar. Porque es cierto que todos los profesionales las personas, imbuidas de lo cultural, lo sociocultural de la época, y es muy difícil, casi imposible poder salir de eso. Freud lo hizo, y lo hizo en gran medida porque luchó contra la cultura de su época y pudo defender la sexualidad infantil, el deseo en la mujer, pero estaba también tan posicionado en poder defender estas teorías que hay cosas que evidentemente, no pudo ver y defendió a ultranza. Esto que podemos ver ahora, ¿no? Como decía Leticia, todos los cambios en cuanto a la posición femenina, que me pareció muy rico esto de ver que hablamos de la singularidad,
sin embargo a veces se universalizan ciertas cuestiones y no nos damos cuenta. Y si bien es cierto que Freud incluyó la cultura, como decía Marcelo, porque nos dio, bueno, sus escritos culturales que, digamos, nos abrieron mucho la cabeza, también es cierto que los post-freudianos, con esto de la singularidad, a veces se pone mucho el microscopio y se olvida un poco que lo singular tiene la impronta de lo cultural y de lo social. Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante poder revisitar nuestras teorías, poder discutirlas, poder deconstruirlas, como decía Leticia, y en ese sentido, bueno, me parece que esta actividad es muy enriquecedora. Muchas gracias, María Teresa. Hay una intervención, 2 intervenciones acá en el salón butaca, si está el micrófono. Laura. No, Janet. No, Laura, primero. Hola, bueno, emoción. Estamos de este lado, hace 2 años y medio que no entraba. Buena la presentación, me gustó. Y yo quería destacar un poco, porque todos los comentarios de Marcelo y Leticia han hecho bastante hincapié en la cuestión de la narrativa de la época y la diferencia en los 120 años, que yo creo que es una marca importante. Pero en ese sentido quería rescatar un concepto que dijo, lo refirió Marcelo, pero también está como la letra freudiana, que es que el título del texto del artículo de Freud, que es Fragmentos, ¿no? El fragmento del análisis de la histeria. Porque yo creo que rescatar la palabra fragmento es lo que habilita a poder hablar hoy con lo que está pasando en la narrativa hoy o las cuestiones de época. O sea, como si hubiera sido una especie de anticipación desde Freud, al poner fragmento para poder presentar estas situaciones que pasan hoy 120 años. Así que creo que una referencia a Foucault donde habla que el concepto de fragmento implica, dice, un posicionamiento que intenta liberar la teoría de la unidad y exige a su vez dejar al descubierto una pluralidad de sentidos. Entonces, rescatar la palabra fragmentos es lo que permite hoy abrir este campo y hacernos todas estas preguntas, muchas que respondemos y otras que no sabemos. Así que, gracias. Janet. Bueno, las 2 presentaciones realmente fueron muy buenas. A Marcelo le quiero hacer una pregunta respecto de lo que él trae como una repetición en el montaje actual. Nosotros acabamos de ver un montaje de lo que fue el texto de Freud de Dora. Y es un montaje audiovisual, 120 años después, y vos decís, Marcelo, ¿vuelve a producirse una venganza sobre Freud? Me gustaría que el tema de venganza, denuncia o reconocimiento, me parece que está en el marco de poder abrir como pliegues en todo este tema tan bien presentado por vos y por Leticia. A Leticia, que tomó más el tema del consentimiento, me parece que está un poco expuesto, coincido con los dos, con Marcelo y con Leticia, si bien es cierto que pareciera que la formulación de Leticia, el consentimiento pasa por algo muy compacto, como el sí o el no, en la escena entre 2 sujetos deseantes. Digo esto porque creo que es importante separar excitación de deseo y creo que es importante separar algo que es inconcebible. El señor K tomó una chica de 13 años bajo engaño y me parece que el concepto de engaño, el concepto de lo que no está permitido está en toda la obra freudiana, no tengo que repetirlo, y me parece que este montaje fílmico que rescataron, excelente,
nos permite ver a Dora, a Freud, a los conceptos de histeria, una generalización de los conceptos, pero también otras aristas, otras fuerzas en pugna, que son venganza, denuncia, reconocimiento e interdicción. Bueno, muchas gracias. Estamos casi en hora, así que le voy a dar la palabra a Marcelo y a Leticia para que hagan un cierre y respondan lo que puedan. Bueno, ¿cuánto O hay? comenten lo que... Y unos minutitos. Unos minutitos. A ver, tratando de ser cronológico en este caso, voy a tomar algo que decía Alberto respecto de la deconstrucción, que creo que es prácticamente un sinónimo del trabajo del analista, la deconstrucción, y lo pondría en relación con ese trabajo con los universales teóricos con los que nos manejamos y que permanentemente en nuestra clínica hace que los dejemos de lado, lo pongamos a un costado, los deconstruyamos, porque de esa manera es nuestro trabajo, pero con sí no la universalización del deseo, pero sí ciertas categorías de las posiciones subjetivas frente al deseo. Lo que plantea Freud con el trabajo de los freudianos que lo continuaron es que hay determinados, diríamos, estilos, modalidades, posiciones subjetivas frente al deseo, y la que define para la histeria es la posición de la insatisfacción, lo cual tiene que ver con esto del consentimiento, del sí es sí, el no es no, en la modalidad histérica. Lo que no quiere decir que no sea pasible de desconstrucciones también, pero son modalidades que no son universales, pero son categorías clínicas que usamos los psicoanalistas y las necesitamos. Me gustó lo que decía Claudia Roqueta de volver a creer en las histéricas. Lo que me hizo pensar es que yo nunca dejé de creer, pero siempre uno cree a medias, porque la verdad siempre es a medias, y así escuchamos los analistas. Lo mismo lo decía Sara de que Freud no me escuchó, que decía que en realidad no era como decía la protagonista, que decía que Freud me escuchó, sino que Freud no la escuchó. Y ahí ya tenemos la diferencia en relación a lo que es escuchar. En el video hay una utilización del término escuchar desde la literalidad. La oyó, la escuchó. Ahora, que haya escuchado, como diríamos hoy psicoanalíticamente, es otra cosa. Creo que eso también tiene que ver con, podría responderle a Janet allí con respecto a esto de la repetición. Yo creo que la repetición se produce inexorablemente porque la lógica que maneja el video no tiene que ver, ni tiene por qué tener que ver con la lógica psicoanalítica. Entonces, todo el trabajo que los psicoanalistas hemos hecho con ayuda de los maestros, digamos, con respecto a desmontar la clínica de la histeria o la clínica de Dora, al no ser tenida en cuenta, yo creo que motiva la repetición de una posición denunciante. La misma posición que tuvo hace 120 años en ese círculo estrecho. El librito que les mostré me hizo saber que el señor Dora y sus padres, la familia de Dora, vivía en la misma calle que Freud. Freud era Vergase 19 y ellos vivían en Vergase 32, o sea, era un círculo muy estrecho en donde se jugaba esta historia, y bueno, hoy puesta de una manera sin ser atravesada por el psicoanálisis, a mi modo de ver, en la escena social actual, vuelve a repetir una posición denunciante. En cierto sentido es lógico, porque si lo vemos desde ese lugar, yo coincido con Janet, ¿no? Es una situación de abuso de este señor con respecto a un adolescente ingresando en la adolescencia. Así que, bueno, me interesó también lo que decía Liliana de falo y castración. Es muy importante pensar que en el inconsciente freudiano no hay distinción de sexos, no hay ninguna señal, ningún signo en el inconsciente que defina que hay un sexo masculino y otro femenino, o un tercer sexo o un cuarto. Hay lo sexual, y después eso verá en qué posiciones se desarrolla en la vida de cada sujeto, pero no hay en el inconsciente masculino y femenino. Bueno, creo que... Bueno, gracias Marcelo. Leticia.
Bueno, muy interesante todo lo que fue surgiendo. Voy a tomar primero, digamos, lo que dijo Alberto, porque me parece que es importante, incluso yo cuando hablé de construcción, di por sobreentendido que eso implica una deconstrucción también, es decir, construcción y deconstrucción son movimientos, digamos, y creo que esto, digamos, responde por lo menos a lo que yo quise plantear, y responde también al hecho de que no hay respuestas absolutas y menos fundamentalismos en esto. Fundamentalismos de afuera o de adentro del psicoanálisis. Y en esto, bueno, quería tomar primero lo de Janet, esto de que, bueno, uno habla del sí y el no, pero evidentemente yo lo había planteado también, hay muchos grises, hay mucha complejidad en todo esto, los puntos de vista son distintos, psicoanalítico y no psicoanalítico, también son distintos en distintas épocas, y todo esto hay que tener en cuenta. Y finalmente, no recuerdo quién, que planteó que el psicoanálisis no es patriarcal. Yo creo, bueno, que esa es una afirmación, pero después, bueno, hay que desarrollarlo. Yo pienso que el psicoanálisis sí tiene connotaciones patriarcales importantes. Y recuerdo acá las cartas a la novia de Freud, que por supuesto tienen que ver con cómo él elabora su teoría sobre la diferencia sexual, no solo sobre falocastración, sino también sobre lo masculino y lo femenino, porque Freud también habló de lo masculino y lo femenino. Después hubo teorías posteriores que dijeron que la lógica era falocastración, pero falocastración en el inconsciente tampoco se oponen. No hay ni masculino ni femenino, pero tampoco hay una oposición falocastración. Falocastración coexisten, como todo pasa en el inconsciente. Entonces tampoco, digamos, lo podemos tomar como que reemplaza, digamos, a lo masculino, ya que ahí está la verdad de lo que reemplaza a lo masculino-femenino. Yo creo que hay una lógica falocastración que viene de las teorías sexuales infantiles, y que, bueno, Laplanche lo desarrolló muy bien, yo ahora no tengo tiempo de hacerlo, pero que podríamos decir en un punto que hay un significante, porque tomamos el falo como significante, siempre remite a otro significante. Entonces la posición de falo como significante maestro, como significante amo, responde también a esto de cuáles son las connotaciones patriarcales que puede haber en la obra de Freud. Y él en la carta a la novia, Martha Bernay, le recomendó no leer a Stuart Mill, que era el filósofo que ella quería leer, un filósofo inglés, porque él defendía, digamos, los derechos de las mujeres, y Freud le dijo, casi textualmente, la mujer debe dedicarse al hogar y a sus hijos. Ese es el ideal femenino y no quiero perderlo. Bueno, yo creo que eso tiene que ver, digamos, con una posición propia de la época, no de todos, pero de la mayoría, y que nosotros no podemos, digamos, disociar totalmente, especialmente en posiciones que tienen que ver, ya sea con lo masculino, femenino o con lo fálico castrado, con las dos lógicas. Entonces me parece que son puntos que vale la pena, yo no lo puedo desarrollar ahora, Derrida habló sobre el tema también, pero que me parece que es importante tener en cuenta. Y bueno, y esto de creer en las histéricas que también se planteó, sí, yo creo que hay que creer y no creer, como pasa, digamos, con todo, creer y no creer a la vez. Bueno, igual quiero agradecerles mucho otra vez a Marcelo la invitación, y bueno, y la verdad que todas las participaciones dan como para seguir desarrollando esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia. Bueno, me gusta esto que trae lo de la connotación patriarcal en Freud, que es lo mismo que había traído Marcelo, y también en el otro polo, la búsqueda de lo fragmentario, de lo roto, de lo particular, de lo subjetivo, y me parece que entre esos dos polos, el psicoanálisis y nosotros, en particular los psicoanalistas, solemos ir y venir. Gracias, Mariana, por acompañarnos, por ayudarnos.
Y bueno, para si les preguntan, esta actividad queda grabada en el YouTube de APA. Así que le agradezco mucho a Leticia, a Marcelo y nos vemos el martes próximo.